Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, disculpar a Cristóbal que hoy no puede asistir al webinar. Mm, Como sabéis, el ponente de hoy es Jorge González, que es consultor SEO y director de marketing desde hace, yo creo que por lo menos 20 años, ¿no? Que lleva trabajando en todo este mundo, y a lo mejor incluso un poco más. Durante muchos tiempos estuvo al frente de Adrenalina, ¿no? Una consultora SEO en Barcelona, y ahora, como vemos justamente detrás de él, está en Digital Group, ¿no? Yo creo Sí, que el foco sobre todo es la captación de tráfico, ¿no? sí. Por diferentes mecanismos, ¿no? Pero bueno, si no nos lo puede ampliar. Como sabéis, el tema de hoy es SEO y marketing online, y yo creo que Jorge tiene una visión muy panorámica de todo el mundo del marketing digital, así que seguramente nos puede ilustrar muy bien sobre todo este tema, ¿no? Nada más, Jorge, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí, gracias por invitarme un año más. Y bueno, sí, yo la verdad que, mira, voy a compartiros un poco bueno, un poco no, voy a compartiros la presentación y a ver, compartimos ya. Tú me dices, Eduardo, si se ve bien, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Se ve? Perfecto, sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, exactamente. Yo me dedico a esto del SEO hace tiempo, pero digamos que yo soy licenciado en marketing, bueno, en marketing, perdón, en publicidad. Lo que pasa es que después hice un máster, de alguna forma, en gestión comercial y marketing de comunicación, ¿no? Pero yo llegué al SEO de rebote. Yo llegué al SEO de rebote, pues como mucha gente, porque digamos que era una disciplina que cuando yo estudiaba o trabajaba no existía. Entonces, pues bueno, de alguna forma el SEO ha sido una disciplina que ha cambiado con el tiempo y está cambiando también. Entonces, espérate un momento porque no estoy viendo que no se me está... Se veía la presentación, ¿no? Bien, perdonar, ¿eh? Se ve la presentación, pero se ve la pantalla completa. En vez de ver lo que es la diapositiva solamente, se ve a toda la pantalla, yo creo. Puedes Vale, compartir si quieres lo que es solamente la aplicación o todo el escritorio, lo que te sea más cómodo. bueno, puedo hacerlo así. No, no, se me vea mío más o menos da igual también, ¿sabes? El tema es que se vea bien la pantalla, porque al final, si lo hago así, se ve bien, ¿no? Si lo haces así, yo la veo como en una cuarta parte de la pantalla, más o menos. Ahora perfecto. Ahora se ve la pantalla completa. ¿Ahora se ve bien? Mucho mejor Vale, ahora. es que veía algo que no estaba bien ahí, digo, vale. Sí, sí. Vale, pues lo que os decía, pues bueno, yo soy Jorge González, licenciado en publicidad y bueno, vengo de la parte offline, digamos, soy de la época del papel, digo, con el pelo ya, y entonces me derivé a esto del SEO, pues bueno, fue porque cuando os explico un poco cómo cambió y además me servirá para explicaros un poco cómo hemos llegado o cómo ha evolucionado esto del SEO. No, ahora estoy en Digital Growth. Digital Growth es una fusión entre Adrenalina y Digital Growth, ¿no? Que nos hemos implementado con Eduardo, que era un amigo que tenía desde hace tiempo, que también lleva tiempo en esto del SEO. Y bueno, tenemos una agencia en Barcelona muy enfocada a un tipo de cliente pues, grande, de alguna forma, clientes con gran tráfico, etcétera. Mirad, esto del SEO al final es, como veis aquí dentro de los que son los contenidos del máster, es una de las partes o una de las disciplinas dentro de una estrategia de marketing online. Es bueno conocer todas las áreas que engloban un poco el marketing online y, de alguna forma, pues cada uno ya se especializará o no, depende del momento que esté, si es como profesional o como dentro de una agencia, pues emplear la que es. Bueno, yo trabajé aquí. Hubo un tiempo no muy lejano que el posicionamiento era era el papel, las páginas amarillas, ¿no? Yo venía aquí, yo estuve un tiempo aquí, venía del mundo de la publicidad y estaba en Telefónica Publicidad y llevaba temas de grandes cuentas, estaba en estrategias de Internet y grandes clientes y en el año, creo que fue el año 99, pues de alguna forma tenía clientes que ya empezamos a tener temas de Internet importantes dentro. Digamos, de alguna forma, algunos no lo habréis vivido, pero todo lo que eran los mapas eran los mapas de páginas amarillas, ¿vale? Habían directorios de técnicos y eran todos de páginas amarillas. Lo que pasa es que, bueno, es una empresa que se gestionó mal, no se adaptó bien, de alguna forma, a las nuevas tecnologías y ha ido muriendo. Pero indudablemente antes alfabetizábamos, pues igual no, antes posicionábamos por alfabetización o incluso aquí era por tamaño, por color y tal. Pero ahí ya la importancia del posicionamiento, ¿no? De decir, ostras, es importante estar, sí,
Esto que se dice hoy en día en Internet, que dices, lo importante, os la enseñaré después, dice, lo importante es estar, vale, sí, pero no de cualquier forma, porque estar por estar puede ser informativo. Bien, todo esto ha cambiado. Hoy en día hablamos muchas veces solo de, cuando hablamos de buscadores, yo creo que está muy bien plantear el máster de buscadores, no solo Google, pero bueno, hoy en día, pues desgraciadamente, digo desgraciadamente por una razón, y es que Google tiene la cuota de mercado del 98%. Todo ha cambiado y está cambiando, y es lo que os decía, está evolucionando. Érase una vez que Google era ciego, mudo y sordo. Es decir, lo mismo que tenéis aquí en el papel pues no era interactivo, no era nada, era un directorio, la gente cogía, veía el que le gustaba y llamaba. Al inicio Google era igual, era una web donde se daban resultados, pero jolín, ostras, cómo ha evolucionado Google, ¿sabéis? O sea, Google ahora habla. O sea, Google ahora escucha, Google ahora intenta aprender, ¿no? Y su inteligencia artificial intenta aprender y adelantarse a la intención de búsqueda del usuario. O sea, todo esto cuando empezamos en el 2000, pues esto era impensable, ¿no? Ha evolucionado muchísimo. Entonces, pero pensar que asimismo todos esos procesos, muchos de esos procesos parece que hayan evolucionado, pero no. Es decir, Google avanza, los buscadores avanzan, pero muchas veces nosotros no avanzamos tanto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando a mí me gusta explicar, ¿no?, lo de que hacemos marketing, o sea, la gente del mundo de Internet a veces tenemos como un micro ombligo, ¿no?, que pensamos que todo es Internet y tal. Sigue habiendo televisión, sigue habiendo muchos tipos de publicidad. Al final el canal online es un canal más, sí. Al final hacemos marketing, ¿vale? Al final no es que hagamos marketing online, al final es marketing, porque el marketing al final es un proceso por el cual puedes de alguna forma aumentar la visibilidad, las ventas en general. Online es un canal y hay que invertir en él. Entonces hay que tener muy claro de que no solo es un canal, sino que hoy en día para nosotros es el canal, los que estamos en este mundo. Esto es de lo que venía de antes. Hubo un tiempo que Bill Gates dijo, si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Bien. Vale, es como páginas amarillas. Si no estabas en páginas amarillas, no existías. Pero es que esto ha cambiado. Y aquí hay que interpretar y empezar a entender un poco qué es Internet. Al final, Internet, visto desde un punto de vista, digamos que son puntos, ¿no? Un nodo en un sitio, otro nodo en otro sitio. Y este nodo se interrelaciona por algo que llamamos arista. Dicho de otra manera, serían URLs y que serían los nodos y de alguna forma las aristas serían los enlaces. Es decir, cómo llego de una URL a otra URL, ¿no? Esto es Internet. Al final, tú llegas mediante los enlaces. Y esto tiene mucho que ver con lo que es una web o una estructura de una web. Es muy importante conocerlo. Al mismo tiempo que si tú te vas a Internet y buscas qué es el SEO, aquí en España hablamos de SEO y es curioso, ¿no? O sea, directamente Google te dice que es la catedral, la SEO, que es la catedral de Zaragoza, ¿no? Te dice, especialmente en Cataluña, la SEO es esto. Es decir, y hasta Google todavía no sabe qué es el SEO, ¿no? Llevamos unos años. Si vas a la Wikipedia y resulta que pones SEO directamente, te da una serie de terminologías. Es decir, y fijaros en una que es posicionamiento en buscadores. Yo creo que todo esto es erróneo todavía. Es decir, ¿erróneo por qué? Porque posicionamiento en buscadores puede ser SEO o puede ser SEM también de alguna forma, ¿no? Al final, ni Internet, si Google tiene que interpretar qué es el SEO mediante la información que encuentra en la Wikipedia, tenemos un problema. Al final, el SEO es algo muy importante. El SEO es captación. El SEO, como se dice en las siglas, que es Search Engine Optimization, sería, Search Engine es motor de búsqueda, ¿vale? Entonces, optimización del motor de búsqueda. Pero como decimos, el motor de búsqueda tú lo puedes optimizar porque al final el motor de búsqueda es diferente a lo que es la publicidad de alguna forma, pero también la publicidad está dentro del motor de búsqueda. Con lo cual también se puede interpretar. El SEO al final, para mí, podemos decir que es captación. Después os lo enseñaré, después lo aclararemos un poquito mejor. Sería la estrategia sobre el posicionamiento orgánico. Aquí lo podéis ver. Esta es una pantalla, una captura de pantalla que hice ayer, ¿no? Para diferenciar un poco. En los que lleváis ya un tiempo en este mundo habéis visto evolucionar el SEM, es decir, toda la parte que tampoco se tendría que decir SEM. Pues se tendría que decir SEA, que es Search Engine Advertising, ¿no? Pero bueno, se le llama SEM. Si os fijáis, si yo pongo, por ejemplo, comprar zapatillas Skechers, ¿vale? Que es una intención de búsqueda ya de compra, podemos decir de conversión,
me salen unos anuncios que son 4, ¿vale? Esto en móvil todavía es mayor y me sale un solo espacio de orgánico, ¿vale? Que es de Sketchers. Sketchers es un cliente nuestro. Justamente estaba mirando a ver cómo salíamos, no vaya a ser que no saliéramos por SEO los primeros, ¿no? Entonces sí que teníamos un problema, ¿vale? Pero si os fijáis, vale, el usuario cuando está buscando comprar zapatillas Skechers, a lo mejor es indiferente si lo va a comprar en un sitio u otro. Los AdWords o la publicidad de por sí se habla de que tiene una efectividad, no sabría decir, entre el 30 y el 36%. Es decir, muchas personas o usuarios por saber que es publicidad se la saltan. O sea, pero eso es por un concepto que tenemos sobre la publicidad mental, ¿no? Sabemos que son anuncios, por eso Google ha ido cambiando. Antiguamente toda esa parte del SEM era con un fondo amarillo, después pasó a un fondo naranja, después donde ponía anuncio, porque está obligado a marcar que es un anuncio, lo ponía de otro color, que era rojo, tal, hasta que poco a poco lo ha ido poniendo en verde y de la forma más disimulada posible para que parezcan resultados como los orgánicos. ¿Por qué? Pues porque Google sabe que cuanto más orgánico parezca ese resultado, más harán clic. ¿Por qué? Pues porque sabe que el usuario se salta normalmente. O sea, 6 de cada 10 se saltan de alguna forma ese resultado. Por ello se intentan disimularlo lo máximo posible. Como os decía, durante mucho tiempo se ha hablado de un enfrentamiento, ¿no? Del SEO y el SEM, y es un error. El SEO y el SEM muchas veces son compatibles y más hoy en día, incluso necesarios. ¿Por qué? Pues porque el SEO es una disciplina que es a medio o largo plazo y el PPC o SEM, Pay Per Click, o como le queráis llamar, al final es una disciplina inmediata, es decir, yo pongo un anuncio y mañana ya estoy saliendo. Siempre tendrás que pagar y el día que dejes de pagar no tendrás visibilidad, no tendrás clics. En cambio, en el SEO, todo lo que tú hagas, todo lo que empieces haciendo hoy va a quedar siempre en tu web, de alguna forma, con lo cual, digamos que estás trabajando a medio o largo plazo y siempre va a quedar allí. No quiere decir que una cosa sea mejor que otra. Yo siempre digo que lo ideal es poder hacerlo todo. Y más hoy en día, como decía, pues porque Google, de alguna forma, siempre nos lo pone difícil. Nos lo pone difícil, quiere decir que antes nosotros, desde herramientas que teníamos internas de Google, como Search Console, tal, teníamos datos, o Analytics, teníamos datos de las palabras claves que llegaba de forma orgánica el usuario. Hace ya tiempo, ¿vale? Google nos ocultó esa información y solo nos la daba en la parte de, bueno, decían que era un tema de privacidad y tal, bueno, vamos a dejarlo ahí. Si tú haces AdWords y haces PPC, pues tienes más información sobre esas palabras, con lo cual pues a veces va bien como modo de testeo para saber exactamente qué es aquellos resultados que te están funcionando y orgánicamente que van mejor. Bueno, lo que decíamos aquí. Se han ido evolucionando el cono de oro famoso que llamaban, ¿no? Desde 2005, imaginaros, pues todos los clics se hacían sobre la parte de publicidad y a la larga se han estirado con el tema de Maps. Ahora todavía ha cambiado mucho más con shopping, con vídeos, con tal. Bueno, como decía, son compatibles y yo creo que una estrategia de PPC ayuda siempre al SEO. ¿Vale? Pero nos centramos en el SEO y para ello debemos conocer primero, también muy importante, cómo funciona el Spider de Google. Al final el bot de Google, la araña de Google, el Google Bot que se llama, como os decía, funcionaba mediante enlaces. Es decir, si nosotros tenemos una web y una arquitectura que tiene enlazado, es decir, Google necesita los enlaces para poder pasar de una URL a otra URL. ¿Por qué? Pues porque Google le encanta tener información. Pensar siempre una cosa de base, ¿vale? No solo para el SEO, es un tema de base. Google ha evolucionado con el tiempo y Google siempre evolucionará con el tiempo y de alguna forma pone al usuario en el centro de su estrategia, no como hemos hecho los SEOs durante mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Ellos dependen del usuario y esto os lo podría decir con una experiencia de Páginas Amarillas. Páginas Amarillas cambió en el 2002 al 2003 una serie de inserciones que habían gratuitas dentro de la guía y las eliminó y el usuario, digamos que el uso del directorio de Páginas Amarillas cayó un 27%, porque ya no encontraba toda la información que había.
¿Qué quiere decir? Que no era solo un directorio publicitario, sino bien informativo. Y ese fue un error muy grande que cometieron. Yo estaba, me acuerdo, entre 600 que había personas, yo me puse en contra y dije, esto va a ser un problema, y efectivamente. Yo en el 2002 ya me fui. O sea, cuando pasó esto yo me fui y aquello fue una caída en barrena. ¿Qué significa? Que a Google le interesa tener toda la información. Lo quiere todo, todo, todo. Lo quiere saber todo. Necesita links, necesita enlaces, necesita crawlear tu web, o sea, rastrear tu web. Google, mediante esos enlaces que encuentra en tu web, pasa a otras páginas, y de esas páginas pasa a otras páginas, hasta que llega al final de todo lo que es tu web. De alguna forma, si se lo ponemos difícil, no puede llegar a rastrear toda la información que encuentra. Por eso es muy importante la arquitectura, por eso es muy importante que no hayan errores en tu página, etcétera. Después os explico de algún detalle pues aquellos factores más importantes dentro del SEO, ¿no? O cómo podemos, mediante un cronograma que os he puesto y tal. Al final Google, digamos que todo eso que pasa por todas esas URLs, por todas esas páginas que hay, las mete en su base de datos. Google tiene una base de datos, las almacena allí y digamos que de alguna forma las clasifica. Por eso es súper importante el SEO. Hay muchas acciones dentro del SEO para poder etiquetar las páginas, para poder darle a Google un entendimiento de cada una de las páginas, del contenido, de los enlaces, de todo, para que Google pueda clasificar bien. ¿Por qué? Porque si Google no clasifica, no puede dar resultado. Es decir, al final, cuando vas a Google, el usuario realiza una búsqueda. Como Google ya te ha rastreado y ya te tiene en tu índice, digamos que te clasifica y te da una relevancia, ¿no? En base a esa relevancia, da un resultado. Entonces, fijaros, es importante que nos rastree, es importante que nos clasifique y es importante que nosotros seamos relevantes. Es decir, la relevancia al final depende de la autoridad y la semántica, es decir, de que Google ha entendido qué es los contenidos que nosotros tenemos dentro de cada página, ¿vale? De ahí súper importante tanto la tecnología como los contenidos, para que pueda dar nuestro resultado. Entonces, claro, lo importante ya no solo es estar en Google, sino que ahora lo importante es estar y estar bien posicionado. Es decir, ¿por qué? Pues mirar, pues porque esta gráfica te dice que aquellos resultados que están en primera posición tienen un 60% de probabilidad de clic. Pero es que la bajada a la segunda posición puede ser entre el 15 y el 18%. Y así. Es aquello que dice que si quieres enterrar un cadáver, mételo en la segunda o tercera página de Google, ¿no? Porque nadie llega de alguna forma. Bueno, se encuentran casos de que hay contenidos que se saltan y la gente y los usuarios van a la segunda página. Nosotros vemos porcentajes de clic y van en aumento algunas veces, pero lo normal es que yo lo noto. O sea, yo tengo una página justamente que ayer me di que estaba en segunda posición, ¿vale? Ha bajado a tercera y ha bajado, me parece que era pues un 36% los clics, ¿vale? O sea, es una brutalidad bajar de una segunda a una tercera posición, de una tercera a una cuarta ya abismal. Con lo cual, aquello que decía Bill Gates de que si tu negocio si quieres tener un negocio tienes que estar en Internet, yo te diría hoy en día que si tu negocio no está en Internet bien posicionado, tu negocio no vende. O sea, ya no es que si quieres tener un negocio tienes que tenerlo en Internet, no, es que tienes que tenerlo y tienes que tenerlo bien posicionado. Estar por estar es tontería. Claro, ahí está la madre del cordero. Entonces, a ver, ¿qué es lo que influye hoy en día en una estrategia SEO? Una estrategia SEO hoy en día habría que tener 3 partes. Aunque aquí te pongo 4, vais a entender la primera, que es tráfico. Es decir, una sería la parte técnica, que es lo que veis arriba a la derecha, otra sería la parte de contenidos y otra sería la parte de autoridad, ¿vale? ¿Y por qué pongo la parte de tráfico? Porque es muy importante cuando entras en un proyecto, cuando entras en una web, saber exactamente cómo ha llegado el tráfico. Deberías saber exactamente cómo llega. Todo esto sería como un plan, o sea, esto sería como un proceso SEO, que es el que nosotros utilizamos aquí en Digital Growth. Trabajamos de esta manera, hacemos una auditoría de tráfico, o sea, hacemos un scoreboard, vemos exactamente cuánto tráfico viene a cada tipología de página. Es decir, si tú tienes un e-commerce, pues podemos dividir el e-commerce entre la home, las páginas de categorías, subcategorías y fichas de producto. Vemos qué tráfico llega aquí, cuánto llega de la parte orgánica, cuánto llega desde desktop, desde tablet, desde móvil, a qué tipologías, cuántas URLs indexadas, etcétera, etcétera,
etcétera. Al final podemos hacer incluso una proyección viendo el tráfico que ha venido, ¿no? Súper importante conocer cómo llega el tráfico. No puedes entrar en una web y no ver el tráfico cómo ha llegado, no puedes tomar acciones, traquear keywords, o sea, keywords, cuáles están viniendo. Una vez, de alguna forma, y vais a ver por qué esas tres partes, pasamos a la parte técnica. La parte del SEO técnico, de alguna forma, tiene una serie de acciones que tienen que ver con todo lo que es la indexación, ¿vale? Y el on-page. Cuando hablamos de indexación, es súper importante saber cuál es el total de páginas que tienes, cuál es el total de páginas que tiene Google, si las está indexando todas, si te está crawleando, crawling es rastreo, si te está rastreando bien, que no tengas errores de tipologías pues yo qué sé, pues los típicos errores de rastreo que puedes tener, o estatus que estás en HTTPS, has migrado y resulta que quedan restos en HTTP, es decir, técnicamente tu web tiene que ser perfecta a nivel de indexación, ¿vale? Google tiene que rastrear toda tu web, porque si Google llega a una parte que no la rastrea, ¿vale? Digamos que Google no tiene información de esa página, con lo cual esa página no va a rankear de alguna forma, va a ser mucho más difícil el ranqueo. A partir de ahí, hablamos de una cosa que oís muchas veces en SEO, que se dice SEO on-page, SEO off-page. Es decir, SEO on-page es todo aquello que tú puedes hacer en tu página. Es decir, todo lo que es la optimización de metadatos, todo lo que pueden ser las directivas de los buscadores como canónicas, no canónicas, etcétera, todo el etiquetado semántico, datos estructurados. Hay mucha tela que todo esto lo vais a ir viendo en el máster, ¿vale? Yo os voy dando un poco de información, temas de implementaciones de AMP como hay ahora, el tema de VPO. VPO sería todo lo que es rapidez de carga. Google está haciendo mucho hincapié en que las webs estén muy bien adaptadas a móviles y que sean muy rápidas. Es por lo que os decía antes. Si Google da resultados que no son adecuados a lo que busca el usuario es tan sumamente exigente. Somos exigentes en muchas facetas de nuestra vida, pero es que en Internet no soportamos que algo tarde más de 3-4 segundos. Es que te vas a otro resultado. Entonces, Google lo sabe. Entonces, Google no lo hace. Google dice que es por el usuario, pero también es por su negocio. Porque si Google posiciona webs que son lentas y que no están bien adaptadas a móvil, el usuario al final tiene una mala experiencia y esa mala experiencia, pues al final se va a reproducir en el uso del buscador de Google, y con lo cual si hay un desuso se acaba el negocio, ¿no? Entonces digamos que esta es una frase que tendréis que clavaros en la memoria los que os vais a dedicar a cualquier tipo, sobre todo al SEO, ¿vale? Si es bueno para el usuario, es bueno para Google, con lo cual el paradigma es ¿en quién debemos pensar siempre? En el usuario. Siempre tenemos que pensar en hacer lo mejor posible para todo, para el contenido, para optimizar, para todo. Si es bueno para el usuario, es bueno para Google. Es decir, si nosotros hacemos las cosas buenas para el usuario, seremos buenos para Google, ¿vale? Súper importante toda la parte técnica, súper, súper importante. Después podemos detallar algunas cosas más por encima. Toda la parte de contenidos, ¿vale? Google es un algoritmo semántico, ¿vale? Google, dentro de lo que es un algoritmo semántico, es decir, entiende, interpreta y ahora va más allá. Ahora digamos que desde que se hizo un cambio de algoritmo ya hace unos años con el tema del Hummingbird, del colibrí, Google introdujo todo lo que es inteligencia artificial y Google puede llegar a interpretar parte de las búsquedas que hacemos. ¿Por qué? Pues porque tiene todo el historial de las búsquedas que realizamos, porque sabe nuestros hábitos, porque sabe nuestro entorno. Es decir, si yo estoy buscando SEO, lo más normal es que no me dé de una catedral, porque no suelo buscar cosas de catedrales, sino que estoy más relacionado con el mundo del marketing online, pues seguramente me dará ese tipo de contenidos o ese tipo de resultados. Es curioso, ¿eh? El tema de contenidos está variando, es decir, lo mismo, usuario. Tenemos que hacer y ver y estudiar qué contenidos son los que funcionan. Aquí entraríamos un poco en las estrategias de lo que sería un keyword research, un estudio de palabras claves. Nosotros le hemos dado una vuelta y aparte de lo que es el típico keyword research, nos centramos más en hacer un benchmark de SEO, de qué es aquello que funciona ya a los que ya están en el mercado. ¿Por qué? Porque Google funciona por clústeres por grupos, ¿no? Por cajas, de alguna forma. Entonces, Google funciona por clústeres. Y si tus competidores, por ejemplo, imaginaros, pues zapatillas,
zapatillas de deporte. Y tú pues compites, yo qué sé, con ASICS, compites con Adidas, compites con un montón, o sea, con NB, o sea, con New Balance, compites con un montón y ellos tienen tráfico, tú tienes que ayudar, o sea, tienes que analizar cómo les está llegando el tráfico a ellos. Pero, ¿cómo les llega? ¿A qué tipologías de página les llega? ¿Sobre qué contenido? ¿Sobre qué formato de contenido? ¿Vale? Con lo cual, si tú tienes toda esa información, ya puedes crear una estrategia versus del tipo de contenido que tú tendrías que crear para estar dentro de ese clúster. Es decir, no te tendrías que centrar solo en los volúmenes de búsqueda. Es decir, si una palabra dices, oye, pues zapatillas Skechers tiene X búsquedas, 1200. Pero mira, zapatillas de tenis, zapatillas de pádel, zapatillas de running, tiene 5000, 6000, tal. Claro que son keywords que te interesan y tú tienes que estar si tienes producto para ello, pero tienes que ir más allá. O sea, tú tendrías que ver exactamente qué es lo que les está funcionando a los competidores, porque ellos ya están llegando, ya les está llegando ese tráfico. Es decir, si te centras solo en las keywords, no tienes una visión completa, con lo cual los contenidos, tienes que cambiar tu chip en cuanto a los contenidos. Mirar, el contenido es la acción de crecimiento más importante para el SEO. Sin contenidos no hay impacto a la larga. Lo digo porque ahora vamos a entrar en la otra parte, que sería la parte de autoridad. Os he dicho 3 patas. Una pata sería la técnica, es decir, tu web tiene que estar técnicamente perfecta para Google con todas sus directrices, etc. Una es la parte de contenido para que pueda interpretar todo lo que tenéis y de qué va cada página. Y después lo que tenemos que entender es la autoridad que tienes. Claro, si eres un dominio nuevo, no tienes mucha autoridad. Al final la autoridad Google la medía mediante los votos que tenía tu web. Para Google, ¿qué era un voto? Un enlace, es decir, alguien que habla de ti. Por ejemplo, nosotros ahora con Skechers hacemos patrocinando temas de running y tal. Pues, oye, pues salimos en cantidad de webs, en cantidad de blogs, la gente habla de nosotros, ostras, y nos están enlazando. Bueno, pues eso te da cierta autoridad, pero no tienes que hacerlo de una forma artificial comprando enlaces, porque dices, oye, los enlaces funcionan bien, pues venga, voy a comprar enlaces como si no hubieran mañana porque eso te va a llevar a una penalización. Google es una cosa que lo está persiguiendo, sabe que es manipulable y cada vez está haciendo más hincapié en adiestrar sus algoritmos a la detección de todas esas prácticas. Con lo cual, sí que funcionan los enlaces y claro que van bien. Cuantos más, mejor, pero de mejor calidad, pero intentar que sean siempre naturales por acción que tú hayas hecho. Con lo cual, las estrategias de content marketing son de vital importancia, ¿vale? Y para poder tener un enlazado. También el enlazado también sirve para detectar, desgraciadamente, el spam siempre va a estar allí, los hackers siempre van a estar allí y tú puedes tener enlaces de muchos tipos en Internet. O sea, incluso hay una cosa que se llama SEO negativo. SEO negativo es que te han puesto enlaces nocivos, tóxicos. ¿Eso qué significa? Pues que hay alguien que puede emprender una acción de enviarte miles y miles y miles de enlaces, imagínate enlaces de porno, de Viagra, de tal, que perjudican tu enlazado y que lo que están haciendo es darle toxicidad. Entonces tú tienes que controlar ese riesgo de análisis de links tóxicos y decirle a Google, hay una herramienta que se llama Disavow, por la cual tú le dices, oye, todo esto no lo tengas en cuenta, no es, en fin, me los han metido, tal, etc. Pero bueno, estos son cosas ya que lo iréis viendo en el máster. Al final, como decía, es un proceso, cualquier tipo de proceso en SEO es un tema de trabajo. En el SEO no hay magia. El SEO es un tema de pico y pala, es un tema de trabajo, de hacer cosas, de testear, de prueba, de error, de estar ahí, de probar 1000 cosas, también de estar a la última, porque todo funciona. Es muy importante también, dentro de la parte técnica, la parte de, como os decía antes, Google tiene que crawlear y tiene que llegar a toda tu web, ¿vale? Entonces, posiblemente
estaréis leyendo, os estaréis informando, estaréis adquiriendo una cantidad de información brutal en cuanto a tipos de estructuras. Hay muchos tipos de estructuras y de arquitecturas hoy en día. Una arquitectura web es pues el tipo de enlazado que tienes, los menús, las categorías, cómo están formadas las URLs, en qué clúster están. Entonces, pues tú puedes tener una estructuración de que enlazas a cualquier sitio, de que no hay una jerarquía, con lo cual es muy difícil de las familias, de crear familias de categorías y subcategorías que Google puede interpretarlas mejor. Hay otros tipos de arquitecturas que son verticales, que solo sirven a veces para pasar a autoridad, es decir, y que se hacen muy largas, con lo cual el usuario hace demasiados clics para llegar a la parte del contenido que le interesa. Aquí aprovecho para deciros que Google siempre recomienda, igual que en usabilidad, pues que en 3 clics deberíamos llegar al total del final del fondo de la web. Es decir, imaginaros una web, hay webs con millones de URLs, pero si la arquitectura está bien hecha, los menús están bien hechos, el usuario entrando desde arriba, menú, categoría, subcategoría, tal, podría entrar. Hay webs que tragas, o sea que hay como 8, 9, 10 clics para entrar y encontrar el contenido que realmente te interesa. Eso es horroroso. O sea, es horroroso porque estás ahí haciendo clics y clics y clics como si no hubieran mañana, ¿no? Y la usabilidad en este caso no solo es bueno para el usuario, sino que es bueno para el SEO. Es lo que os decía antes, si es bueno para el usuario, es bueno para nosotros, es bueno para el SEO. Al final va un poco todo unido. Arquitecturas planas desde una URL principal, hay cientos y miles de enlaces para llegar a todo. Eso es horroroso porque hay una cosa que se llama el link juice, que ahora os lo explicaré, y aquí no se reparte de alguna forma. Sí que es importante mirar el dominio, pues yo que sé, sketchers.com, ¿vale? Barra, zapatos mujer, pues claro, y zapatos mujer o zapatos mujer running o zapatos mujer tal. Nosotros aquí tenemos un problema tremendo con los americanos porque no nos cambian las URLs, pero bueno, hacemos lo que podemos, pero nos gustaría que encima tenemos todo en inglés, incluso en España, o sea, es horroroso. Pero bueno, ¿qué significa? Cuanto más cerca de la raíz, normalmente mejor. ¿Por qué? Pues también porque el dominio tiene, cuanto más autoridad tiene, es la home normalmente, con lo cual tú distribuyes la autoridad entre el resto de páginas. Si aquí desde la home distribuyes la autoridad a todas las páginas de la web, todas tienen la misma autoridad. Es decir, la página de contacto, la página de aviso legal vale tanto como otra de categoría, con lo cual es impensable. Las arquitecturas profundas, pues lo mismo, al final se va diluyendo. Entonces, bueno, en este caso una jerarquía horizontal sería lo ideal, o sea, lo he explicado antes, en 3 clics, categoría, subcategoría, fichas de producto, llegas, genial, o sea, con esta jerarquía horizontal pues es brutal poder llegar a todo, ¿no? Bueno, y aquí viene lo del link juice. Tú tienes una autoridad en una página, acordaros de la autoridad, la home tiene una autoridad, hay herramientas que te dan una autoridad que te dicen, oye, pues esta página tiene una autoridad 5, 10, 30, 40, de 0 a 100. Y tú, mediante esta autoridad, mediante los links, pasas las autoridades a las páginas que hay dentro. ¿Qué significa? Si tú desde la home distribuyes a como estábamos antes, a todas estas, le estás pasando, si la home tiene 10, pues le estás pasando a lo mejor 6 a todas o 5 a todas, mediante, si yo hago técnicas de link juice, pues digo, a esta no le paso autoridad, a esta sí le paso autoridad, con lo cual yo voy repartiendo la autoridad, que es lo que se llama el link juice, a las páginas que a mí me interesan. Y a las páginas que no me interesan no les doy autoridad. Y eso después se refleja un poco, eso sería una estrategia de crosslink, bueno, de crosslinking es diferente, ¿vale? Una arquitectura de enlaces internos. Aquí vendría un poco lo que hay que explicar siempre, yo para que aprendáis, después os explicaré, os diréis por varias ramas y tal. Producir contenido no es lo mismo que crear, ¿vale? Os lo he dicho antes, usuario, 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 usuario. Si tú creas contenido, estás haciendo algo más que producir. Y ya Internet es ya sumamente, está lleno de basura para que metamos más. Durante muchos años ha sido culpa nuestra de los SEOs de meter basura y basura y basura y basura y basura y basura. El 90% del contenido que hay en Internet es basura. Es decir, no vale para nada. Entonces la gente dice que hay que hacer contenido para el SEO y todo el mundo hace contenido basura y se copian unos a otros y más basura. Ahora no, ahora hay que tener contenido de 2000 palabras y todos hacer contenidos de 2000 palabras. Hombre, entre 2000 palabras pues habrá algo bueno, con lo cual algo acertarás. No,
tenéis que pensar en el usuario, meterlo en el centro de la estrategia, pensar en él, qué es lo que quiere, qué le gustaría encontrar, si damos respuesta a todo lo que busca y entonces, al final, si el usuario que está aquí tiene un interés, sabemos lo que busca y sabemos cómo potenciar con ese contenido cada landing donde llega el usuario. Es que si unes esos intereses de usuarios y negocio, al final tienes ROI, ¿vale? O sea, jolín, define tu estructura enfocada a captación de tráfico y hay que entender también que el usuario, hay que tener contenidos para distintas fases del usuario. Hay usuarios que están en una fase de aprendizaje, que están aprendiendo sobre un producto. Mira, yo puedo saber cuando un cliente, un usuario va a hacer una dieta, ¿vale? Porque a lo mejor hay un usuario que hace una búsqueda que dice alimentos bajos en calorías. No tiene ningún interés de comprar, simplemente está buscando información. Pues yo a lo mejor puedo pensar que esa persona es potencialmente para hacer una dieta. ¿Por qué? Pues porque ya lo sé. Pues porque de ahí pasará a alimentos bajos en calorías o alimentos que no engordan, alimentos que tal, cómo engordar menos, cómo tal, engorda más esto, engorda más lo otro. Es decir, hay fases durmientes, hay fases informacionales, hay fases comparativas, aprendizaje, hay fases comparativas y hay fases de conversión. Entonces, tienes que tener contenido para todas las fases. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos. Porque si es bueno para el usuario y tú le estás ayudando en todas las fases, después puedes convertir más. Y tenéis que entender que hoy por hoy los factores de comportamiento de usuario son de los más importantes en el SEO. Es decir, si un usuario ha hecho clic en tu página, ha entrado, si ha estado tiempo leyendo, si ha pasado de una página a otra, es decir, si ha hecho clic, si ha tal, todo eso son comportamientos de usuarios que Google lo sabe mediante Analytics y al final son de los factores más importantes que hay. Centraros en móvil. Centraros en móvil, en lo que de verdad te importa. Lo digo porque yo acabo de encargar ahora mismo, hablando con una persona, estábamos hablando de una web y me ha enviado un diseño en desktop, en ordenador. Y se lo he tirado y he dicho, no te he dicho nada porque esperaba que me pasaras un diseño primero para móvil. Pensar que ahora ya hay dos. Hoy en día, antes solo había un robot de alguna forma que te miraba y solo había una forma de indexar, que era desktop. Si salías bien en desktop, es decir, en PC, en ordenador, salías bien en móvil. Ahora no. Ahora hay un índice para móvil, es decir, puede salir bien en móvil y puede salir mal en ordenador, ¿vale? Con lo cual es súper importante empezar a diseñar las cosas desde el móvil. Lo digo porque si te pasan un diseño en desktop, si te lo han hecho primero para móvil, verás que faltan muchas cosas. Es decir, que está como vacío y si te lo hacen en móvil y quieres meter muchas cosas, pues a nivel de usabilidad no. Mirad, esto es como el ejemplo de mi padre, ¿no? Que dices, oye, ¿esto mando para qué sirve? Papá, no te preocupes. Le empiezas a meter ahí tiritas y dices, papá, lo que ha quedado ahora es lo importante. Entonces, esto es lo verdaderamente importante. Cambiar de canal, subir volumen para arriba, para abajo y ya está. El resto no vale para nada. Pues es lo mismo que en diseño. Seguro que si haces un diseño para desktop, vas a meterle florituras y porquerías que no sirven para nada y que confunden al usuario. En cambio, si diseñas en móvil, ¿vale? Seguramente no meterás tanta porquería. Pues al final es lo mismo. O sea, empezamos a diseñar desde móvil y pensemos desde móvil para el usuario. Porque es así, tenemos normalmente más tráfico desde móvil y al final será el comportamiento y es un factor SEO que tendremos, ¿vale? Eso es súper importante. Hablando de enlaces, que lo tengáis claro también, no es que haya querido desprestigiar todo el tema de enlaces, pero los enlaces son sumamente importantes, pero tanto interno como externos. Los backlinks son los de fuera, es decir, los de fuera que nos apuntan, pero a veces cuando hablamos del inbuilding entendemos que son los de fuera. No, la estructura de enlaces internos de crosslinking es tan importante como la de fuera, pero sí que es verdad que si podemos generar enlaces que apunten a nuestra página web, jolín, pues Google entenderá que toda esta gente habla de nosotros y que, fíjate, oye, pues hemos salido en un periódico, pues si es un periódico que tiene mucha autoridad, habla de esta gente, pues es que esta gente debe ser buenos. Entonces, van bien para que te prueben, porque tú al final los enlaces muchas veces no se sabe el valor real que produce el tener un enlace. Sí que es verdad que a veces tienes enlaces y tú vas subiendo en las webs, con lo cual yo no digo que sean malos, solo digo que no lo hagáis mal, es decir, que intentar hacerlo de forma natural, intentar conseguir enlaces. O sea, a ver, ya sé que es difícil, a veces dices, oye, pues yo tengo una fábrica de chinchetas, ostras, ¿qué me va a enlazar? No sé.
claro, es difícil que te enlacen, tienes una fábrica de chinchetas, no sé, que mates a alguien a chinchetazos, no sales en la prensa, o no sé, haces una estatua de chinchetas y yo qué sé, es que seguramente habrá algo para tu target de tu público, porque no todo el mundo buscará chinchetas, que podrás ser bueno y podrás crear alguna estrategia, ¿vale? Os lo digo porque, claro, las webs sí que posicionan por sí solas. Puedes hacer webs que no tengan nada de enlaces y que estén funcionando, pero bueno, si te empujan, mejor, ¿no? Es decir, si nos ayudamos con los backlinks, mucho mejor. Con lo cual, los buenos links son importantes, pero pensar que las buenas experiencias son esenciales. Es lo que os he dicho antes. Usuario. Sería un pesado en esto, ¿vale? El SEO al final es una buena estrategia, pero pensar en que una estrategia, yo siempre diría, creemos un puente entre el usuario y entre la parte, o sea, entre la parte técnica, entre la parte de SEO, ¿vale? Y entre la experiencia del usuario. Si tu web es buena, tiene buen contenido, que al final todo eso es SEO, ¿vale? Que es bueno para el SEO. Y tienes un buen SEO, al final tendrás un éxito, tendrás un buen puente de alguna forma. Pero si solo haces algo que es SEO y no es bueno para el usuario, al final no triunfarás. Y si haces algo que solo es para el usuario y no haces SEO, pues puedes llegar a triunfar, pero posiblemente la competencia te pasará por encima. Con lo cual al final tienes que unir un puente entre las dos, pero no dejes de pensar siempre en el usuario, de verdad. Y el futuro del SEO, aquí os tengo que decir que se vislumbra oscuro. Se vislumbra oscuro porque antes os había puesto aquello de los 3 monos, ¿vale? Google antes ni leía, ni escuchaba, ni hablaba, y es que ahora habla. A mí me encanta la búsqueda por voz, estoy dando algunas charlas de búsqueda por voz, estoy analizando muchos resultados de búsqueda por voz y desgraciadamente los humanos somos, no voy a decir vagos, pero cómodos por naturaleza y si podemos usar algo de voz antes que escribirlo, usaremos. Pero es que lo fuerte es que las respuestas serán también de voz. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Que el SEO, como conocemos hoy SEO de resultados, posiblemente será otro tipo de SEO, será VEO. Que será Voice Engine Optimization, ¿vale? O Answer, o las AEO, que eso lo tenéis en la clase, que son los Answer Box, ¿no? Que serían las respuestas. Pues habrá que trabajar más en base a respuestas. Por eso es súper importante en el SEO. El secreto del SEO es la intención de búsqueda. Saber la intención de búsqueda del usuario y saber dar la mejor respuesta. Con lo cual, al final, me da igual si se llama SEO o se llama VEO. Pero al final nosotros trabajaremos en dar la mejor búsqueda para el usuario. Y si algo está claro es que los SEOs tenemos una adaptación brutal. O sea, sabemos adaptarnos. Y bueno, al final, como os digo, el futuro del SEO, como se conoce hoy en día, tiende a morir de alguna forma. Pero al final el SEO tampoco muere hoy por hoy, no lo matemos tanto como se intenta matar. Pero sí que es verdad que el SEO lo que va a hacer es migrar, se va a transformar de alguna forma. Siempre habrá una necesidad de información, ¿vale? Me da igual en realidad aumentada, me da igual a nivel de voz, me da igual a nivel de hologramas. Al final, el usuario siempre quiere saber algo. Mira, antes eran enciclopedias, ahora es Internet, es decir, siempre hay una necesidad de búsqueda, ¿vale? Entonces, nosotros hoy en día somos SEOs, que estamos en un motor de búsqueda, y mañana estaremos en otro lado donde haya una búsqueda. No será un motor de búsqueda, será otra, ¿vale? Lo que sea, nos da igual. Con lo cual, la virtud principal para mí es la formación, es decir, no dejar de formar, leer. O sea, es una locura lo que cambia esto cada día. En los últimos 3 meses Google ha cambiado su algoritmo 15 o 16 veces y cada uno implica una serie de cosas y muchas veces cada vez tenemos menos información por parte de Google. ¿Por qué? Porque cuanto más nos da, más manipulamos. Con lo cual cada vez nos lo oculta más. Solo en base a experiencia, formación y testeo es como tú puedes llegar a poder predecir de alguna forma esos cambios, cómo se van a producir, ¿no? También a nivel de marketing, estudiando al usuario, etcétera, etcétera. Con lo cual la misión de un SEO cada vez es más transversal de alguna forma. No nos centramos tanto técnicamente como antes, sino que nos estamos abriendo a mundos de lo que sería el Customer Journey, de lo que sería el usuario, del entendimiento, etcétera. Pensar que esto ya lo hacíamos en marketing antes. Los que nos dedicábamos al marketing de antes de entrar en el online ya hacíamos todo eso. Se hacían test de usuarios, comportamientos de usuarios, se intentaba conocer. Ahora en el SEO parece que solo nos dedicábamos a palabras claves. Pues bueno, esto ha cambiado. Y hoy por hoy, ojo, hoy por hoy es importante recordar que tu competidor está a un clic. En voz ya no está ni a un clic.
En bot solo hay un resultado. Cuando tú hablas con Google y dices, hola Google, ¿me das tal? Google te da solo un resultado, con lo cual ya no es ni un clic. Hoy por hoy aprovechemos esto, que no sabremos cuándo podrá durar. Y siempre lo digo, es más fácil siempre bajar que subir, pero desde arriba las vistas son mejores, con lo cual no solo es importante, como decía Bill Gates, estar en Internet, sino es importante estar bien posicionado y si puedes, cuanto más arriba, mejor, porque al final el SEO te lleva a eso. El SEO te lleva, por eso nosotros hoy en día cambiamos lo que era la adrenalina que teníamos antes en el formato por lo que estamos hablando de crecer. También hay que entender una cosa muy importante. El SEO, no podemos hacer una estrategia de SEO solo basada en palabras claves. Si tú haces una estrategia de SEO basada en palabras claves, es como muy antiguo eso. Tú tienes que crear en un todo de la web, tienes que pensar en el total de la web, tienes que pensar semánticamente en todo. Lo digo porque si tú estás luchando mucho por una keyword, es que yo todavía escucho gente que hace SEO y vende keywords, dice, mira, por 3 keywords te voy a comprar tanto. Hostia, por favor. Y si por esas keywords te penalizan, el resto de tu web no has hecho nada. No. Hoy en día la estrategia de SEO es global, o sea, semánticamente, y ahí es muy importante que tu estrategia sea más amplia que solo unas palabras claves, ¿no? Por eso la parte técnica es súper importante, tanto a nivel de crawleo como el on-page en todas las páginas, la parte de contenido, que no solo es la estrategia de voy a montar un blog y hago SEO, no, es más amplio que todo eso, y también la parte de autoridad. Hoy por hoy los enlaces siguen importando y yo creo que seguirán importando, pero cada vez en menos medida. Comportamiento de usuario y pensar que cada vez es más técnico todo, temas de MP, temas de VPO, todo eso es SEO técnico, de alguna forma que cada vez será más importante. Bueno, por mi parte, esta introducción un poco al SEO y tal, espero que os haya gustado, no sé si tenéis algunas preguntas, creo que me he extendido más de lo que me tenía que extender, pero bueno. No hay problema. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Ha sido, la verdad, una exposición general, pero a la vez muy detallada, ¿no? De lo que es el SEO, ¿no? Viene muy bien como introducción general al tema. No sé si alguien quiere preguntar. Es difícil profundizar a veces en cada tema, porque te gustaría profundizar, pero bueno, si es una introducción, no, en fin. No, pero ha sido bastante profundo en cada parte, ¿eh? Claro. Muy detallada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Si hay alguien de LATAM, seguro. Vamos a ver, tenemos a alguien por el chat. A ver. Hola Jorge, en tu experiencia, ¿qué tan importante es trabajar con Stock Data para rankear en la posición 0? Súper importante. O sea, nosotros, todo lo que es el etiquetado semántico, cada vez es más importante. De hecho, tenemos estrategias específicas solo para lo que son los feature snippets, ¿vale? Pero claro, también tienes que entender el tipo de negocio que tienes. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con un cliente que es tienda animal, que es de temas de mascotas, que ya tenemos como 40 feature snippets, que decíamos, ¿cuándo vacunar un perro? ¿Cómo vacunar? Hay feature snippets que son de voz, de recetas, de listas. De hecho, hay una nueva, el Speakable, ¿vale? Speakable es una nueva etiquetado semántico para la voz, ¿vale? Que se está probando solo en Estados Unidos y se está probando, por ejemplo, con temas de recetas, donde Google ya te da por voz, ya te da los listados. Mucho, es súper importante el Structured Data, o sea, todo lo que es pensar esto. Google era ciego y nosotros mediante el etiquetado interno, ¿vale? Hay que etiquetar como si no hubiera mañana. Todo, hay que etiquetarlo todo. O sea, esa es la frase, etiqueta precios, etiqueta artículos, hay esquemas, pero no solo con esquemas, con JSON, o sea, puedes etiquetar como si no hubiera mañana. Cuanto más etiquetes, Google más sabrá. Tendrás un riesgo, ¿vale? Tendrás doble riesgo. Al final nosotros, los SEOs, ayudamos a Google a que cada vez sea más autosuficiente. Pero bueno, es lo que hay. O sea, si no salgo yo, saldrá mi competidor, ¿vale? Con lo cual yo prefiero etiquetar porque el otro día con unos SEOs lo hablábamos, ¿no? Con Iñaki Huerta decía, ostras, pero ¿no os dais cuenta que cuanto más etiquetamos, Google sabe más y nos va a dejar igualmente, ¿vale? Y con lo cual mis clientes tienen que estar arriba. Entonces hay que etiquetar y bueno, si tú coges la posición 0, pues bueno, mejor que la 1, ¿sabes? Sí que es verdad que no tendrás clics, pero sí que tendrás resultados. Pensar otra cosa, no es malo no tener clics, pensar que hoy no
pero la conversión mañana será por voz también. Lo digo porque en un e-commerce dirás, oye, dime cuál es el mejor e-commerce de pienso bio para, yo qué sé, caniches. Y te dirá, mira, pues tienda animal tiene tal, 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 no sé qué. Y tú directamente dirás, vale, pásame con ellos. Y ya ahí harás la conversión, te pasará directamente por voz. Ya no harás el clic de ir, sino directamente ya confiaremos en que Google, si nos ha dado el resultado, es porque es el mejor, nos volveremos tontos. Sí, seguramente nos volveremos tontos porque ya no pensaremos, ¿vale? Porque pensaremos en que Google ya te ha dado ese resultado como bueno y diremos, vale, pues come con ellos. O dime la mejor pizzería napolitana de no sé qué, en Barcelona y tal. Y te dirán, mira, esta es una de las mejores, está cerca de donde estás tú y tiene pues un porcentaje de 4,8, ratios tal y que cual. Vale, pues resérvame o tal. ¿Os acordáis de aquellos ejemplos que hizo Google de la reserva? Es que cada vez iremos más la conversión, si ya te da el resultado, ¿vale? Si ya te da el resultado, pues tendrás más posibilidades incluso de convertir de forma por voz. ¿Vale? O sea, no centraros solo outside the box, como se dice, ¿no? No penséis solo en el SEO que hay hoy, sino pensar en cómo va a ir a mañana. Yo siempre, o sea, tú ves el Real One, el otro con la película aquella aquel hostia, de realidad aumentada, brutal. O sea, cada vez va a ir a más. Con lo cual, Augusto, sí, hay que trabajar a saco. Qué rollo que tengo, ¿eh? Muy bien. A ver, otra pregunta en el chat, ¿no? Sí. ¿Cómo afectan el nivel de autoridad los footers de las empresas diseñadoras de páginas web en las webs de los clientes? ¿Es bueno que toda la página del cliente apunte hacia tu página web? A ver, esto cuando vino el Penguin, ¿vale? El Penguin fue un filtro del algoritmo por el cual todos aquellos enlaces que podían ser usados para manipular la autoridad pues te podían llevar a una penalización. ¿Qué ocurría? Pues que todos aquellos sidebars, todos aquellos footers, pues se aprovechaban para meter enlaces como si no hubiera un mañana. Si tú tienes, a ver, 30 web clientes, 40, 50 y pones allí un link de realizado por tal, diseñado por tal, eso no es malo. Yo sí que es verdad que en el 2012 vi una empresa que, no sé si era que tenía un template de WordPress o tal, que tenía más de 500.000 de enlaces que los pusieron de un día para otro. Es decir, ese template, estaba realizando el template, por defecto no venía enlazado abajo, pues pobre byte, no que sea, ¿no? Pues de un día para otro pusieron esa regla nueva y pasaron de 0 a 500.000 de enlaces. Bueno, fueron penalizados en menos de un mes por Google. Tuvieron que volver a cambiar el template y sacar todos los enlaces que había. A ver, yo pienso que si es natural, no es malo, pero bueno, en aquel momento pues Google entendió que eso lo hacían para afectar. Los enlaces desde footer son enlaces que ya de por sí tienen menos autoridad, porque Google sabe muchas veces que esos enlaces externos que se hacían antes no es una práctica habitual. Los enlaces yo no creo que perjudiquen, porque tampoco creo que tengas 1.000.000 de usuarios, pero bueno, si los haces de forma normal, al final, si alguien ha visto un diseño de una web que es chulo y tal, yo clico a veces y pensar siempre que un enlace tiene que ser útil. Si ese enlace ha sido útil para mí porque yo he clicado y he visto quién ha sido la empresa que la ha hecho, porque me ha gustado el diseño y estoy navegando en su web y veo otros proyectos y tal, al final tiene una lógica de utilidad, ¿vale? Con lo cual, si es útil para mí, para el usuario, es bueno. Otra cosa es que sea un enlace que no sirve para nada y que nadie clica. Entonces, yo creo que uno de un diseño no acepta, no hace daño. Otra cosa es, depende de cuántos pongas y para qué lo uses. Si es una granja de enlaces aquello, pues no. Entonces va a ser malo. A ver. Otra más. Sí. El uso de sitemaps en algunos casos afectan al rastreo. Afectan. Vale. Ya que el peso que Google le da a la tasa de retorno de crawling disminuye por el contenido antiguo. En ese caso, ¿consideras que es mejor quitar sitemaps, actualizar el contenido, reoptimizarlo o simplemente cambiar fecha de publicación a actualidad? Te gusto la toca, ¿eh? Vale, los sitemaps no... Mira, muchas veces soy un poco... a veces cuando ves herramientas que te hacen un testeo, un crawleo y te dicen, esta web tiene X puntos negativos, no tiene sitemap, no tiene robot. Un sitemap no es un factor de SEO. ¿Vale? Un sitemap al final es un archivo en el cual tú le estás diciendo a Google todas las URLs que tú tienes. Punto número 1. Si tú tienes una buena arquitectura, no te hace falta sitemap. Si tú tienes una buena arquitectura bien enlazada, Google va a llegar a todo.
Va a llegar a todo, te va a crawlear todo, con lo cual no te hace falta sitemap. ¿Qué ocurre? Ahora, si tú tienes una cantidad de contenido muy antiguo, muy profundo, que Google ya no tiene indexado, entonces utiliza la otra parte. Reoptimiza, cambia la fecha de publicación, pero añade más texto. Vale, sí, lo estamos haciendo y se está haciendo. Mundo deportivo, La Vanguardia, etcétera, etcétera, se está haciendo. Se está haciendo contenido muy antiguo, se está actualizando, se está cambiando la fecha y se está de alguna forma aprovechando. A Google no le interesan los contenidos antiguos. Fíjate que cuando Google da un resultado de búsqueda, no te da resultados del 2012, del 2013. Sí que te lo da si aquello es de autoridad o que hay muchos clics o que hay comportamiento del usuario, pero Google intenta dar resultados del 2017, del 2018, 2019, con lo cual Google le interesa el contenido nuevo y fresco, ¿vale? Con lo cual es importante que los contenidos estén actualizados. Si tienes contenidos antiguos que eran buenos, actualízalos. Yo lo hago. Entro en alguna post que era antiguo, lo actualizo, lo edito y le cambio la fecha. Y le doy una fecha más nueva y ya está. Sí, es una práctica. Pero no tiene nada que ver con los sitemaps. O sea, al final el sitemap no es que te afecte al rastreo. Si Google ya tiene todo indexado de ti, no necesitas el sitemap, ¿vale? De alguna forma, pero sí que es verdad que hay veces que tienes dificultad de rastreo porque tu web a lo mejor no la indexa bien y entonces mediante el sitemap le estás dando información de las nuevas URLs. Sí que es verdad que para las nuevas URLs, pues a veces va bien tener un sitemap, sobre todo para lo nuevo, ¿vale? Pero es que con un enlace, si tú ya estás indexando a una capacidad buena, con un enlace interno ya estás diciéndole a Google que es, o incluso contenidos de redes sociales o, bueno, mil fórmulas. Google ha eliminado aquello de la URL que había antes, que tú ibas ponías a tu URL y dabas de alta, que lo puedes hacer por Search Console también, puedes indexar desde Search Console. Yo siempre soy partidario de una buena arquitectura. Una buena arquitectura elimina sitemaps, pero no está de más que lo tengas. ¿Qué más? Muy bien, ¿alguna más? Venga, venga, chicha, Vamos, deja que aprovecha. cerramos, si no, la última pregunta, si alguien la tiene. ¿No? A ver, no, esta es la misma de antes. Perdonad que a veces miro para allá, que es que tengo la otra pantalla ahí. Bueno, pues si no hay nada más, ¿Cuán importante es tener un buscador dentro de la web? Dependiendo de tu web para cómo es. Imagínate que tú tienes una web que tienes, yo qué sé, pues millones de URLs, pues, o que tu contenido tienes, yo qué sé, imagínate un e-commerce que tienes 10.000 productos, 15.000 productos, que tu arquitectura es más compleja para llegar, pues, a ver, hay buscadores y buscadores. Es importante tener un buscador si el buscador es bueno y da el resultado que realmente da, ¿vale? No es que sea un tema de SEO, es un tema de usabilidad. O sea, al final el buscador, otra cosa que no debes hacer es indexar las búsquedas, porque entonces tienes un problema de SEO. Si indexas todas las búsquedas que hace el usuario, esto ha habido problemas ya famosos de penalización, bueno, penalizaciones, sí, bueno, podemos decir, porque indexaban esas búsquedas que hacía el usuario y al final te encontrabas con una cantidad de páginas indexadas, incluso imagínate un buscador que lo tengas abierto, voy ahí, pongo mi madre, o sea, tu madre es una puta, tal, no sé qué, o Viagra, o mira, si al final todo eso lo indexas, tienes un problema, tienes palabras indexadas que no te conviene. Un buscador es bueno si es bueno para el usuario, ¿vale? Pero no en importancia, es que depende de la web. Depende, es una palabra que usamos mucho los SEOs y es que es verdad, depende del tipo de web. O sea, hay webs, una web corporativa no necesita un buscador. Una web con un blog a lo mejor que no tiene una arquitectura categorizada, pues sí que es importante un buscador, ¿vale? O un e-commerce con muchos productos que vas a buscar zapatillas de running o yo qué sé, o bolígrafos para zurdos o tal, o no sé qué, pues si te ahorras el tener que ir navegando y perdiendo el tiempo, pues bueno. Para el SEO va bien si ese buscador te da datos de lo que la gente, si tienes un buen buscador que aparte te da estadísticas y datos de lo que los usuarios utilizan en el buscador y se usa bastante, eso sí que es una buena arma para tener esa información después y poder saber y poder optimizar pues parte de los contenidos que tienes versus a las búsquedas que hay. muy bien. Pues si os parece lo dejamos aquí, llevamos ya prácticamente una hora. ¿Alguna más? Yo por mí... Una más, a ver. Venga, ahí, darle caña. Hola Jorge, respecto al contenido del blog de una web ya no existe un mínimo ni un máximo adecuado para SEO. Supongo que te refieres al volumen de palabras y tal. No,
O sea, al final, hombre, a ver, vamos a ver. Muchas veces, mira, hablando ahora de que hablaba antes, no sé si era Josep, no, era Guso, creo, sobre el tema de los Structured Data, hay un detalle que dice que no tienes que hacer contenidos específicos para el Structured Data, si lo que tienes que hacer es modificar parte de los que ya tienes, adecuarlo. En un post que tú tengas mucho contenido, Sandra, pues tendrás más porcentaje de acierto de poder ayudar al usuario con aquello que busca. ¿Vale? Es decir, imaginaros que estoy comparando, yo qué sé, pues 2 móviles y tengo un contenido de 300 palabras, pues va a ser muy pobre y a lo mejor seguramente no he conseguido darle la información necesaria a ese usuario, pero si en cambio he hecho un post en el que soy más profundo, en el que doy más datos, en el que doy 2000 palabras, siempre y cuando no sean paja, ¿vale? Es decir, pues seguramente semánticamente, es lo que os decía, ¿vale? Semánticamente tengo más facilidad de poder dar información al usuario, de que Google tenga esa información, de que hayan clústeres entre ellos, entre esas palabras a nivel semántico, sinónimos, etcétera, y será más rico. Yo siempre digo que cuanto más contenido hagas, mejor, más largo, pero siempre y cuando sea bueno y de calidad para el usuario. Es lo que os decía antes. Es preferible tardar una semana en hacer un contenido que sea bueno que hacer 5 contenidos cada día basura. Que sí, es verdad, vale. Por otro lado, cuanto más contenidos tienes, más el crawler pasa por tu casa, pero al final lo que haces es indexar URLs, pero que no tiene sentido. Y son contenidos que igual no los acaba leyendo nadie, pero en cambio ese que has hecho, que es bueno, que es muy largo, resulta que sí que lo ha leído gente, hay un comportamiento, más tiempo de permanencia en la página, más posibilidad de hacer cross-linking, entre otras. Yo siempre digo que la verdadera estrategia es crear un contenido muy bueno y después crear algunos satélites que ayuden a ese contenido y que esos contenidos ayuden a otro, ¿vale? Pero entonces, sí, cuanto más mejor, pero bien, ¿vale? Lo que he dicho antes. Hola, una pregunta más. ¿Debo hacer que mis links sean todos dofollow? Esto me encanta porque es una de las cosas que la gente a veces se equivoca. Hay muchas personas que... hay que tener en cuenta también una cosa. En este mundo del SEO hay mucho vendehumo, hay mucho que salen por ahí en YouTube y que dicen cosas que cada uno tiene su experiencia. Vosotros tenéis que ser los que sabéis separar la paja del trigo de alguna forma y tal. Mirad, un enlace follow es un enlace natural. O sea, yo cuando Google, en alguna charla lo he puesto, cuando se puso los enlaces no follow, era justamente para enlaces en los cuales tú podías manipular directamente la autoridad. Es decir, todo aquello que venía de publicidad, enlaces de banners, de tal, de cual, Google decía que pusieras no follow porque mediante ese enlace podías variar la autoridad y tal. Pero es que yo creo que un enlace, o sea, era muy fácil para Google saber cuando alguien hace SEO y es cuando ponía un enlace no follow, porque lo estaba de alguna forma manipulando. O sea, en cambio, si tu enlace es follow, es natural. Entonces, otra cosa es que compres enlaces, que hagas porquerías, que tal y que todos sean follows. Yo creo que el enlace tiene que ser follow, siempre. Es más, os puedo dar un ejemplo del blog de Google. El blog de Webmasters de Google, es curioso que Google todo lo que enlazaba hacia afuera le ponía no follow y todo lo que iba hacia páginas de ellos o incluso de trabajadores de ellos y tal le ponía follow y tú decías, hostia, qué cabrón Google, está diciendo que pongamos no follow y él está repartiendo autoridad, o sea, no reparte autoridad hacia afuera, no creo que lo hiciera por manipular, pero era curioso ver ese doble rasero que Google hacía y es por la importancia del follow. Sí, un enlace follow, al final es un enlace que Google... A ver, follow, ¿qué significa? Que Google lo sigue. Lo único que sirve es para decirle a Google, oye, este enlace es de publicidad y no estoy manipulando mi web mediante esta publicidad y por eso te lo pongo follow. Si hago un post en un blog y enlazo aquí y allá, pues lo pongo follow y a correr, ¿vale? No es malo. Con lo cual, cuantos más follows tengas, bien, pero que no sean basura. Porque si son basuras de granjas de enlaces, de sitios donde todo el mundo enlaza por temas de autoridad y tal, pues entonces, pues bueno, te puede perjudicar de alguna forma. ¿Qué más tenemos? Pues no sé, no tenemos más.
nos Lo dejamos actualiza. aquí entonces, que ya pasamos más de una hora. Muy bien, Pues muchas venga. gracias, Jorge, ha sido muy interesante todo. Oye, pues gracias a vosotros, a los que habéis estado aquí, a todos y nada, que tengáis mucha suerte en el máster. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues me veis en redes sociales, en tal, me preguntáis que no hay ningún problema. Estoy siempre para ayudar y para atender a todos. Venga, un saludo y gracias. Gracias. Buenas Venga, noches. Eduardo, muchas gracias. Adiós.